después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿tenías ganas de volver a España? ¿O tenías noticias de España o sobre tu padre? ¿Sabías qué estaba pasando ahí durante la posguerra? ¿Llegó noticias de España? Por entonces no se pensaba venir a España. No había motivos para venir. Es decir, que no había nada que tuviera esa línea de regresar. Eso por una parte. Por otra parte, yo estaba obsesionado con los estudios. Sí. Yo era un muchacho, un tornero, que el ser tornero me trajo malos recuerdos. Allí, hoy día, pues, no tan malos, porque yo manualmente hago cosas teniendo en cuenta la experiencia de tornero. Y bueno, el regreso a España pues no se planteaba entonces. No se planteaba individualmente y no se planteaba en los colectivos tampoco. El planteárselo entonces de decir, oye, pues yo quiero volver a España y tal, sería pues una guasa de los demás. Había algunos compañeros que se iban a México, Sí. Otros se iban para Francia, pero era totalmente distinto. Yo a Ismael Biadiu, aquel compañero que encontré en Moscú, le di las señas de un tío mío que vivía ahí cerca de Astorga, en la provincia de León, y le dije que le escribiera con la intención de que escribiera, por ejemplo, a mi tío le escribía a México a él, y él desde México me la mandaba a Moscú. Eso era lo único que se podía hacer. También se podía hacer desde Francia. Desde Francia era más, digamos que era más asequible, porque tardaban menos las cartas. Lo que pasa es que Ismael Biadiu, cuando fue a México, sus padres, que trabajaban en un periódico, yo creo que le sometieron a una disciplina rigurosa de estudios, de preparación, y decía que no tenía tiempo. Ahora bien, una persona normal, con intención de cumplir, con un amigo, porque éramos amigos, coge un sobre, pone las señas, eso lleva, ¿cuánto? 5 minutos. Y pone unas letras, Vicente y Ramón, bien. No lo hizo. Y tardó un año en escribir a España. Si él hubiera escrito cuando se fue para México, mi padre hubiera muerto tranquilo, sabiendo que sus hijos estaban vivos, porque él no sabía si habíamos muerto en la Segunda Guerra Mundial o no. Porque aquí en España supongo que contaban cosas no reales sobre la guerra de allí. Yo recibí carta de España, la tengo todavía por ahí, la tengo ahí. Recibí la carta en el año 47. Y mi padre murió en el 46, en diciembre del 46. Bueno, empieza los estudios del segundo curso. Eso era en el año ya en septiembre del 46. En septiembre del 46. Como es normal en una escuela, pues siempre hay un programa,
y allí pues el programa era teórico, 4 horas por la mañana y 4 horas de práctica por la tarde. Entonces yo ya ahí empecé a hacer bustos y luego figuras de niños, por ejemplo, sentados. Y bueno, yo recuerdo que hice un busto de Apolón, hice un niño un relieve de un griego, parece que fue, griego romano, de una mujer. Hice varias cosas. En el año 47, Moscú cumplía 800 años. Entonces, ahí se empezó a mover un interés festivo nacional de la región de Moscú, sobre todo, importante. Y nacional porque la fiesta del 22 de julio era la fiesta del deportista. Yo terminé en el año 47 los estudios. Yo terminaba de sobresaliente o casi sobresaliente, en fin, era de los alumnos, que tenía buenas notas y en el trabajo, por ejemplo, pues la dedicación era total al arte. Pero ya en verano, cuando terminamos en mayo, en el mes de junio, inscribían a los jóvenes y a las chicas de la escuela para formar parte de una espartequiada que le llamaban allí. Es decir, teníamos que prepararnos físicamente y aprender ejercicios para actuar en el estadio Dinamo, en el campo de fútbol Dinamo. Allí tendríamos 2 actuaciones y un desfile por la Plaza Roja. Yo recuerdo que el mes de junio, no sé si ocupaba todo el mes de junio, y hasta el 21 o el 20 de julio íbamos a un campamento fuera de la ciudad de Moscú, cerca del monasterio Novodevichy, que era un monasterio y tenía en el cementerio, acogía a todas las personas ilustres. Allí estaba la mujer de Stalin enterrada. Allí está ahora Stalin enterrado. Allí está Khrushchev enterrado ahora también. Y allí estaba, en fin, gente ilustre, pues todos allí enterrados. Otros estaban incinerados y puestos en la pared del Kremlin, en una urna. Normal. Yo recuerdo que en horas libres, por ejemplo, en momentos libres, pues íbamos al cementerio del monasterio ese de Novodevichy y veíamos allí pues todas las sepulturas que había de personas que conocían. Estaba allí precisamente el hijo de Máximo Gorki, Alejandro, que lo habían matado, asesinado, con intención de luego matar a Máximo Gorki. Yo creo que eso fue una preparación de asesinato, no del hijo exactamente, sino las consecuencias que iba a pagar el padre, que quería mucho a su hijo. Que luego el padre enfermó y ya no salió del hospital. En fin, algo ahí ocurrió extraño, que yo, en fin, tampoco puedo decir con certeza, porque eso nadie lo sabía exactamente, pero fue una muerte de Máximo Gorki extraña, y del hijo también.
el día 20 de julio ya hubo una demostración y un entrenamiento con otros colectivos de la Unión Soviética. Ahí venían de todas las repúblicas soviéticas, colectivos, para desfilar por la Plaza Roja. Ahora, nosotros, los de Moscú, las escuelas, etcétera, nos reuníamos para, por ejemplo, las escuelas de artes y oficios, las escuelas de oficios. Las escuelas de oficios eran 2 años, las escuelas de artes y oficios eran 3 años. Entonces, ahí nos reuníamos todos en Moscú, y el día que me tocó actuar, yo no recuerdo realmente si actuamos en el estadio Dinamo antes de desfilar por la Plaza Roja o después. Yo creo que fue después, porque primero era el desfile. Bueno, para mí, aquello era increíble. Primero, yo no recuerdo si desfilaba el Ejército Rojo, yo creo que sí, porque era una fiesta nacional. Primero desfilaba el Ejército Rojo, y luego desfilaban los gimnastas, etcétera, etcétera, los deportistas, y luego ya las fábricas, etcétera. Eso era algo, no sé, hoy día yo creo que eso no existe, porque no puede existir en una Rusia capitalista. Pero entonces había una motivación en fin, que había un poder del proletario, digamos, aunque no fuera tanto del proletario, pero... y yo recuerdo que desfilaba yo por la Plaza Roja y recordaba en Gijón, cuando veía yo el desfile por la Plaza Roja de los gimnastas soviéticos en el año, pues cuando yo estaba en Gijón era el 37, y nos enseñaban las películas aquellas de desfile, y luego la película de los marinos del Kronstadt, etcétera. Y aquello fue muy emotivo para mí. Cruzamos la Plaza Roja y luego ya pues íbamos a la Escuela de Bellas Artes. El día siguiente actuábamos en el Estadio Dinamo. Las escuelas de las reservas, que llamaban así, las escuelas de oficios, etcétera, de las reservas, que serían las que irían luego a trabajar a las fábricas y a la construcción y todas esas cosas, llenamos el estadio total. Teníamos en las manos unas pesas que eran de aluminio brillante, y cuando hacíamos los ejercicios, cada uno sabía el ejercicio que tenía que hacer y profundizar mucho en el ejercicio para no equivocarse. Es decir, que teníamos que hacer el ejercicio sin equivocarnos, pensando en el ejercicio y físicamente actuando. Son dos cosas distintas, pero muy pares para llevar en estos casos. Es como cuando escribes un texto, que tienes que estar pensando lo que vas a escribir y luego escribir con la mano. Bueno, pues cuando en forma de ajedrez unos levantábamos lo que eran las pesas, otros se quedaban con las pesas bajas, entonces parecía como una tabla de ajedrez,
Unos quedaban blancos, otros más oscuros, y aquello era, vamos, es que era inexplicable, era muy bonito, porque eso lo habían organizado, y yo recuerdo que la persona que organizó aquello y que estaba al mando, digamos, y era el responsable de esos ejercicios, lo pasaba muy mal, porque él decía, si hay un fracaso, en fin, a mí me van yo qué sé, me van a despedir de todo. Y bueno, pues todo salió muy bien. Yo recuerdo, y lo grabé bien en la cabeza, que yo estaba en la fila 8, enfrente de la tribuna, enfrente de Stalin. Y eso nunca se me olvidó en la vida, jamás. Ya luego, el segundo día que actuamos en estos ejercicios, el primer día era para invitados, por ejemplo, los extranjeros de las embajadas extranjeras, en fin, gente soviética en fin, de cierta valía, de ciertos héroes de la Unión Soviética, en fin, que gente destacada. Y el segundo día que actuamos en el Estadio Dinamo, ya era para el público de la ciudad, para el público en fin, quien quisiera ir allí. Y fue todo aquello muy emotivo, todo muy emotivo, muy bonito. Yo recuerdo que aquel año, cuando cumplía Moscú 800 años, yo hice una hebilla. ¿Qué es eso? Una hebilla hice, de acero inoxidable. Yo tenía entonces 22 años. Y la hebilla es esta. Parece que la habíais visto ya. Bueno. Aquel año parece ser que decían que había sido Stalin quien dio la orden de que los niños españoles fueran a descansar a Crimea. Y nosotros fuimos a descansar a Crimea. Éramos, pues, no sé si 8 españoles en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, y fuimos a descansar a Crimea. No estuvimos allí hasta el final, en la casa que ella descansa. Quisimos retornar otra vez a Moscú. No sé, había un come que nos decía, vamos para Moscú, que lo echábamos de menos la ciudad. Y entonces, pues nada, allí pues hablamos con el director y nos dijo que sí, que podíamos hacerlo y nos fuimos para Moscú. Y volviendo a las fiestas de Moscú de 800 años, ¿por qué crees que eran tan emotivos para usted? Bueno, para mí eran emotivos porque actué precisamente en el desfile de Plaza Roja, que fue la única vez que actué, que desfilé. Para mí era histórico. Y luego porque actué ante Stalin y ante el gobierno soviético, y porque, bueno, luego actué también ante los soviéticos en sí, el pueblo soviético. Y luego por aquello de que recordé aquello de España, que fui yo. Entonces, cuando era niño, que veía aquello con entusiasmo, y que quién me iba a decir a mí, después de muchos años, que yo iba a desfilar por aquella Plaza Roja. Aquello es muy emotivo. Es como si no sé, tienes un futuro que incierto, que no sabes lo que va a ocurrir y que luego ocurre, que no sabes dónde vas a ir y cómo vas a ir, qué vas a hacer, y que luego llegas allí y como otras personas que actuaban entonces, que ya a lo mejor ni existían o eran ancianos ya, y que un joven español que pase por allí, por aquella plaza que vio en cine en la Guerra Civil Española. Eso es algo, profundizando en el pensamiento, es algo
increíble, vamos, algo que es digno de recordar y de, vamos, incluso soñar con ello muchas veces. Hasta ahora. Hasta ahora. Yo recuerdo ya en vamos, cuando se terminó el segundo curso, entramos en el tercero. Ya había más actividades allí en la casa. Había, pues, por Año Nuevo se hacía una fiesta allí, ¿no? Vamos, se hacían exposiciones de los dibujos de los alumnos, etcétera. A los españoles allí, al colectivo de español, le tenían cierto respeto. Incluso el director una vez, precisamente fue en el año 47, por Año Nuevo, nos habían dado ropa de trabajo, etcétera, y nosotros la vendimos para adquirir algo de dinero. Y entonces compramos vodka, compramos caviar, compramos cosas, chorizo, por ejemplo, y decidimos en la habitación nuestra, que éramos todos españoles, menos un ruso, pues estar allí en fin, tomar algo y beber vodka y tal. Y lo que empezó así como muy silencioso, muy activo en realidad en querer hacer algo fuera de serie, y pues llegó el momento en que ya nos alteramos un poco y ya salimos a los pasillos y formamos un escándalo tremendo. No pegamos a nadie, pero que en fin, ya allí borrachos, en fin, que una situación de indisciplina que no se podía tolerar allí y tal. Fuimos llamados por el director, claro, allí la gente que estaba de los educadores, pues notificaron de nuestra conducta a la dirección. Y nosotros fuimos allí a hablar con el director. Nos llamaron, claro. Y él pues nos reprochó la actitud que habíamos tomado los españoles y tal. Y bueno, pues nosotros no dábamos nuestro brazo a torcer y decíamos que no había ocurrido nada, que era una cosa normal cuando una persona bebe un poco de vodka y entonces, vamos, él nos ponía sus razones, que no teníamos razón porque eso era un centro y que era un mal ejemplo para los demás compañeros. Al final nosotros comprendimos que sí, que era verdad y le dimos la razón al director. Yo entonces hacía el periódico, lo que era el periódico colectivo de allí de la escuela. Era un periódico en una hoja de dibujo grande, los alumnos eran los que escribían los artículos con distintos temas y yo era el que dibujaba los encabezamientos y todas esas cosas. Allí se criticaba, era una cosa de crítica también, y los españoles pues fuimos criticados en ese sentido y tal. Y también hacía yo otro periódico, pero no era de textos ni nada, sino de caricaturas. Le llamaban El Cocodrilo. El cocodrilo pues era pues eso, arriba, en la parte de arriba se ponía el cocodrilo y se ponía lo que era un cocodrilo dibujado allí y tal. Y luego las caricaturas sobre las faltas de disciplina que hacían los alumnos y cosas. Bueno, pues allí no faltaron los españoles. No faltaron los españoles. Y además que los hacía en las caricaturas y parecidos a los españoles que estaban allí en el colectivo y tal. Y bueno, pues ya transcurrió el año, es el 47, las normas seguían, en fin, no hay nada más que contar porque las normas seguían las mismas. Yo seguía trabajando el mármol. Había dos clases de mármoles estatuarios. Uno se llamaba Balanda y otro Cascán,
que eran de, no sé, los traían de los Urales, me parece, por ahí, en algún sitio. Ya en el tercer curso, poco después de empezar, se empezó a hacer lo que era el diploma, el trabajo de diploma. A mí me dieron el trabajo de Stalin, para hacer a Stalin cuando él era por allá por la guerra civil, era más joven. Y a otros chicos, pues, en fin, había otras esculturas, también bustos, había alguna figura, en fin, sentada o así, pero nada de estar de pie, una figura y tal. Pero sí, estábamos haciendo ya el trabajo de diploma. Por entonces hubo un chico que se llamaba Ivanov, que estaba haciendo un relieve, alto relieve, allí le llamaban del dios de la uva, del vino. Bajos, allí le llamaban, me parece. Era Bach, aquí no sé, aquí no sé cómo se llama. Yo lo tengo por ahí escrito, pero allí, Bajos. Y aquel muchacho se suicidó. Nosotros fuimos al entierro, en la Unión Soviética eso era imperdonable. Para el colectivo y para la persona responsable que tenía allí como educadora, que era la subdirectora de asuntos educativos y tal, que un alumno así se suicidara y tal, pues era imperdonable para todos. Allí nos llevaban a las reuniones, a los compañeros. ¿Cómo es posible que se suicidara un compañero si vosotros no lo sabíais y tal? Pues no se sabía nada en absoluto, porque él lo mantuvo en silencio. A la subdirectora la llevaban por el Partido Comunista a las reuniones, allí la llamaban para... las riñas que se producían allí sobre ese acontecimiento eran fatales. Vamos, a ella yo no sé si le abrieron expediente, yo no sé, no creo, pero bueno, que fue muy difícil. Terminó el tercer curso, cada uno de nosotros tenía ya preparado el diploma, los exámenes se aproximaban y se hicieron los exámenes. Allí vino un colectivo, es decir, un grupo de expertos en el arte y tal, jefes del Partido Comunista, para ver cómo se había terminado los alumnos. Hubo algunas preguntas que hicieron ellos, aparte de los exámenes, a los alumnos para ver cómo estaban preparados y tal. Y, bueno, pues a mí me dieron, al terminar aquel curso, el último ya, que era terminar la escuela, un diploma de honor, que está ahí, es el diploma de honor. Tuve un pequeño conflicto con la subdirectora por culpa del cocodrilo, que también estaba a punto de salir al terminar la carrera. Ella venía a ver cómo estaba ya y me faltaba una caricatura. Y yo, como también tenía exámenes y tal, le decía, pero espera un poquito a ver si... Bueno. La última caricatura era precisamente cómo terminaban los alumnos, cómo se marchaban de la escuela. Un camión, una camioneta, vista desde la parte de atrás de la caja, no de la cabina, de la parte de atrás. Los alumnos allí con los diplomas en la caja arriba, un alumno inclinado hacia abajo mirando una rueda cómo reventaba.
vamos, la María Gabriel, que se llamaba, vino ya el último día, cuando estaba ya preparado todo para que lo llevara. Vio aquella caricatura, la última, y cogió el periódico y me lo rompió. Yo lo contaba esto a otras personas por circunstancias y me decían, bueno, ¿y por qué romperlo así? ¿No? Pero ella tenía mucho carácter. Tenía mucho carácter y lo rompió. Por eso aquí tengo el documento, traducido en español, que ella fue la única profesora que me puso bien, los demás todos sobresalientes. Y yo creo que fue por aquello, porque yo más de una vez en las clases de ella recibía sobresaliente y porque me preguntaba la lección y algunos compañeros rusos decían, no he podido estudiar. Yo, pues mire, tampoco, llamaba a otro. Yo es que no me preparé tampoco. En ese sentido, ¿sabes? Bueno. Cuando terminó la carrera, pasó por allí un escultor azerbaiyano que se llamaba Abdurrahmanov. Él, los últimos años allí en Bakú, en Azerbaiyán, había hecho algunas esculturas. Entre ellas, una escultura de Nizami, que era un poeta azerbaiyano, y la habían colocado en una plaza, en la plaza central. Él se había entrevistado con un ruso que también tenía sobresalientes, y cuando en esas escuelas se tiene un alumno sobresalientes y es un alumno destacado, lo libran de 4 años que tiene que trabajar en una empresa del Estado. Es decir, que los 3 años por buenos estudios resultan gratuitos para el buen estudiante. Y él puede ir a seguir los estudios o, en fin, hacer lo que quiera, pero no estar sujeto a una empresa que elija el Estado. Entonces yo allí tuve alguna dificultad porque un compañero de clase que también lo habían dado esos privilegios fue el que habló directamente con el escultor Abdurrahmanov. Y entonces él sí quiso ir a Azerbaiyán y me dijo a mí si quería ir. Yo dije que sí. Eran 2 los que querían allí, personas de talla en piedra. Yo había terminado y él también, como maestro de talla en piedra de 7ª categoría. Y parece ser que había 8 categorías. Es decir, que ahí, en fin, la respuesta como alumnos había sido muy buena. Yo, en realidad, pues como Azerbaiyán era rica en petróleo, aquella república, entonces me costó bastante que me permitieran ir. Pero bueno, yo entonces acudí a las altas esferas de los ministerios y del Komsomol, que yo era entonces Komsomol. El Komsomol era las Juventudes Comunistas, por ejemplo. Bueno, pero yo lo conseguí, me fui a Azerbaiyán y allí pues trabajamos, Víctor Ragozin y yo, en una escuela de artes y oficios artísticos con maestros de talla en piedra, 2 años. Víctor había salido a los 2 años entró en la Escuela de Bellas Artes. Yo decidí entrar en la Escuela de Bellas Artes un año después. Y bueno, pues allí no dejé de trabajar. Cuando dejé de trabajar en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, entonces trabajé en una fábrica escultural, que es donde hacían esculturas para los jardines, que eran de polvo de mármol con cemento blanco. Y bueno, también allí se hacían cosas para los salones,
salones de nuevos edificios oficiales. En fin, que allí siempre había trabajo. Al año siguiente yo entro también en Bellas Artes. Y allí sigo estudiando, también con sobresalientes, solamente con una regular. Pero yo quise rectificar y el maestro, el profesor, me dijo que no. Era cervezano, me dijo que no quería. Así que me quedé con una regular y lo demás bienes y sobresalientes todo. Una vez que terminé la escuela, como os digo, yo tenía un compañero 10 años más joven que yo. ¿Por qué era más joven? Porque los que entramos a estudiar habíamos perdido 4 o 5 años de la guerra. Entonces, en las escuelas se veía gente ya jóvenes mayores. Y cuando, bueno, ya entré allí en la Escuela de Bellas Artes, tuve como compañero a Fazil Najafov, que Fazil era compañero, era muy atractivo, un chico, un majo. Y bueno, pues él tenía poca experiencia de la vida y yo pues le hice alguna jugada allí. Sí, que yo creo que las tiene presentes y no le han parecido mal porque, en fin, eran cosas de jóvenes también, yo era joven entonces. Hoy día tengo contactos con Fazil, como os lo dije, por teléfono. Entonces, de vez en cuando le llamo y me intereso por su salud, por sus cosas. Y me dice que es bastante regular la salud de él. Entonces, tiene 72 años. Allí no sé, tal vez la alimentación no sea tampoco muy adecuada, como aquí, que se recomienda comidas sanas, etcétera. ¿No le has vuelto a ver? ¿Has vuelto a ver a Fazil? ¿Cómo? ¿Has visto a él una vez en Rusia o aquí en España? No, pero en el año 70 estuvo aquí como turista. Yo en el año 70 estaba en Madrid y él le preguntó al guía, no sé quién era, si sería de la embajada rusa o de algún sitio, que no supo decirle. Caray, hay un teléfono, hay un nombre, un apellido y una guía telefónica, donde ponen las señas. Fíjate tú qué ocasión para ver yo a este compañero mío y abrazarle, caray. Me dice ahora que vaya a verle, en fin, que vaya a Azerbaiyán a recordar y todas esas cosas, pero ya es más difícil. En la historia de las personas, las mismas personas a través de los años, y han transcurrido 53 años, las personas cambiamos. Entonces, no sé, ves a una persona que conociste en tu juventud y tal vez pues no coincidís en muchas cosas. Eso es lo que me frena a mí. Y otra cosa es que no me gustan los aviones. No sé, hay muchos accidentes de coches y todo eso, todo lo que quieras, pero también hay accidentes de aviones. Y yo voy a un país ahora para mí desconocido y no sé, cuentan cosas de secuestros y ¿quién te dice a ti que yo voy a Azerbaiyán y un grupo de delincuentes me secuestra y pide un rescate a mis hijos, en fin, de que no puede pagar? Yo todas esas cosas las pienso y eso es lo que me frena. Si no, yo, hombre, con todo corazón me gustaría ir y ver a Fazil y darle un abrazo, conocer a su familia. Cuando terminé la Escuela de Bellas Artes,